La semana pasada le daba a conocer todo el programa de las actividades que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está desarrollando con motivo de los festejos de su 64 aniversario. Y dentro de estos, la UJAT ha decidido entregar mañana martes el doctorado honoris causa a la fiscal española Dolores Delgado García y al tabasqueño Jorge Abdo Francis, con una impresionante carrera intelectual y académica, con estudios de licenciatura y doctorado en Derecho en la UNAM y postdoctorados en la Universidad de Alcalá de Henares, entre otras. Gran conferencista y orador de visión humanista, catedrático en distintas universidades, pero particularmente en la UJAT, de la que fue rector. Fue secretario técnico y de la Contraloría del Gobierno del Estado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco y del Instituto de Transparencia. Autor de varios libros, destacando los derechos humanos en el área de la globalización neoliberal. Además de ser un voraz lector, actualmente es el magistrado presidente y de primera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Además es nuestro analista de los asuntos internacionales aquí a fondo y nuestro amigo. De tal manera que con mucho gusto doy la bienvenida a Jorge Abdo. Bienvenido. Muchas gracias. El nacido en Cárdenas. ¿Te naciste en Cárdenas? Sí, me registraron en Villahermosa, pero nací en Cárdenas. Pero naciste en Cárdenas. Y bienvenido. Mis primeros años ahí fueron en Cárdenas. Así es. Bienvenido a platicar con nosotros a fondo ahora. Una participación diferente. Pues sí, muchas gracias por la oportunidad. Eres muy amable. Saludos a todo el auditorio. Oye, eres de los pocos tabasqueños que reciben el doctor honoris causa de la UJAT, después del doctor Palacios, es rector, del doctor sí. Borregar, don Enrique González Pedrero, Gómez Ventura. El doctor Gómez Ventura. A ellos, a los rectores, me tocó la oportunidad, muy honrosa oportunidad, de ser yo el rector cuando se les entregaron los doctorados. Al doctor Gómez Ventura, obviamente, todos sabemos la importancia de él en el campo de la pintura, pero independientemente de eso, su contribución a la autonomía universitaria. En el caso de Palacio, bueno, fue un rector extraordinario, no tabasqueño, no nació en Tabasco, pero fue una persona que hizo un gran trabajo en la universidad, reconocido por todos, César Palacio. Y Borregar, bueno, fue 3 veces rector y fue una persona que entregó su alma, por así decirlo, a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ellos 3 en particular me tocó a mí, y González Pedrero. El licenciado González Pedrero también me toca a mí tener la oportunidad de entregarle el doctorado en 2003. Sí, así es. Eres apenas el 5º tabasqueño a quien le entregan hay otros, en el pasado de la universidad hay otras personas vinculadas con nuestra alma mater tabasqueña que han recibido este doctorado, pero de esta naturaleza sí es así. ¿Qué pasó, Jorge, por tu cabeza cuando te notificaron que te iban a otorgar el honoris causa? Mira, la verdad es que yo iba a decir que no. O sea, porque, bueno, pues siempre entra la autocrítica, ¿no? De plantearse el tema y decir, bueno, pero, a ver, nada más que ya no pude decir nada porque me dijeron, es que ya lo aprobó el Consejo Universitario. O sea, no estamos preguntando, estamos informando. Y el Consejo Universitario decidió por unanimidad otorgarlo y por lo tanto, bueno, pues la ceremonia va a ser en noviembre, a finales de noviembre, no sabemos la fecha exacta, fue lo que se me dijo, ya te confirmaremos, que luego se confirmó, día 29 a las 7 de la noche en el CIBE, en compañía de Dolores Delgado. Y bueno, pues sí fue un momento para mí similar a cuando fui designado rector. O sea, es una especie de emoción. Sí, emoción. Una especie de cosa de nostalgia. No, nostalgia no. Emoción por un lado, por otro lado, es la angustia que te plantea una ceremonia de este tipo. Inmediatamente te empiezas a plantear el escenario, ¿no? Bueno, hay que construir un discurso, hay que trabajar un tema, hay que estar pendiente, hay que estar preparado para ese momento, hay que hacer bien las cosas y a partir de ahora, pues hacerlo mejor que antes, siempre, porque ya llevas una doble responsabilidad. O sea, ser doctor honoris causa de una institución de educación superior
tan acreditada como la universidad de nuestro tiempo, pues significa que donde vas, tú representas a la universidad. No solo formas parte de la planta docente, no solo formas parte de la historia, porque yo Entonces, ¿es una especie de embajador? No embajador, no, pero sí digamos, de alguien que está muy vinculado con la marcha de la universidad, con el desarrollo de la universidad, con la presencia universitaria, y que tiene un doble compromiso: continuar su labor académica, continuar su labor de investigación y al mismo tiempo estar pendiente de que las cosas vayan por el buen camino, por un buen rumbo. Y me parece muy importante lo del doctorado, no por lo que se refiere a mi persona, sino en general, que se haya rescatado esta idea y que se esté tomando en consideración la posibilidad de reconocer, en mi caso, pues, a una persona vinculada siempre desde 1992 con nuestra casa de estudios, ¿no? ¿Desde el 92 empezaste Sí. a dar clases ahí en la universidad? Sí, yo estaba en la Ciudad de México, daba clases en México, en diferentes universidades. Me invitaron a regresar a Tabasco, a Banobras. Yo trabajaba en la subgerencia de planeación estratégica de Banobras a nivel central, pero me pidieron que viniera al Estado porque había algún problema aquí importante en la delegación, y entonces vine como subdelegado primero, luego fui delegado, como subdelegado, y estando acá, el delegado me dijo, así, palabras más o menos como estas: ya te vi trabajar, me parece que queda en buenas manos la delegación, no quiero saber nada ya ni de Tabasco, me dijo, ni de esta delegación, ahí nos vemos, y se fue. Estaba en Juárez, ¿no? No, estábamos en ese momento en el Malecón, en un edificio que incluso se llama todavía edificio Banobras. ¿Pero luego estuvo en Juárez? No. Te estoy confundiendo con... No. ¿Con qué cosa estuvo en Juárez? Pues muchas dependencias han estado en la calle Juárez, pero Banobras en particular no. Ha estado Telmex, ha estado en otras, pero no, Banobras estuvo durante mucho tiempo en el edificio que está ubicado cerca del mercado Pino Suárez. ¿El edificio Banobras? El edificio Banobras, ahí mucho tiempo, hasta que bueno, ya después se decidió cambiarlo a otras instalaciones. Y bueno, te digo, llego ahí y yo dije, bueno, ya estoy acá. Fui y pedí la clase que daba el delegado que estaba en funciones. Me dijeron, no hay lugar, está ocupado todo. Ah, bueno, eso fue... ¿Quién era el rector en ese tiempo? No hablé con el rector, hablé con otra persona, era? el doctor Ravelo, ahí voy, 1991. En enero de 92, un poquito antes, me encuentro en algún lugar, el doctor Ravelo, y me dice, ¿qué andas haciendo en Tabasco? Le dije, no, pues ya le comenté lo que acabo de decirte. Me dice, oye, incorpórate a sociales, es muy importante que contribuya con la planta docente. Le dije, a la hora que tú me digas. Me dijo, mañana. Le dije, está bien. Entonces ya fui a sociales, el director era el licenciado Freddy Priego, que luego fue rector de la universidad. Y ya ingresé a dar clases digamos, en el nivel que ingresa uno a la universidad casi siempre, que es hora, semana, mes. Entonces, y de repente tenía yo muchas clases, ¿no? Muchas. Hubo un semestre o dos en particular que llegué a tener casi 6 clases o 7, de diferentes materias además. Porque era un tiempo, un poquito ahí de que, bueno, a ver, vamos a probar, ¿no? Y entonces, pues combinaba yo mi trabajo en la delegación con el trabajo académico, y ahí, como siempre lo he hecho, y a partir de ahí, vinculado con la universidad. ¿Qué te llena más? ¿Qué te satisface más? ¿El trabajo en el servicio público o el trabajo académico? Sin duda el trabajo académico. O sea, sin duda. El trabajo en el servicio público es de una alta responsabilidad. Yo reflexionaba hace rato, antes de venir a la entrevista, me quedé pensando un rato. He trabajado con todos los gobernadores de Tabasco, con todos, desde el ingeniero Rovirosa hasta el capitán Merino. No falta ninguno. En momentos ha sido nada más un tiempo breve, un espacio breve, el caso del licenciado Neme, que fueron pues pocos meses que trabajé con él, primero al principio de su gobierno y después al final, por circunstancias ajenas a mi voluntad, así sucedió. Pero bueno, desde Rovirosa, con todos he tenido alguna responsabilidad, a veces más cerca, en ocasiones, pues sí, un poco, digamos, más retirado, pero sí con todos. Eso es algo que a mí en lo particular me agrada, pues, porque he podido hacer una carrera continuada, sin interrupción. Pero bueno, eso lo cambio por el trabajo académico. ¿Y qué te gusta más del trabajo académico? ¿La investigación o estar frente a
grupo? La docencia, sin duda ninguna la docencia. De hecho, yo pienso que se han cometido algunos errores a nivel central, sobre todo. Y eso lo digo con todo respeto, a lo mejor suena como herejía, pero se han cometido errores en el sentido de no darle al docente el peso específico que tiene, el reconocimiento que tiene para privilegiar la investigación. Hay muchos docentes, se acaba de celebrar a un docente en particular, la propia UJAT lo acaba de celebrar, al maestro Alday, que era un docente extraordinario, de excepción. Casi no dejó trabajo de investigación, o más bien mínimo trabajo de investigación. Lo que deja es su tesis, muy buena, por cierto, y algunas grabaciones que se lograron en esa época de gente que le grababa porque a él no le gustaba que lo grabaran, y quedan sus comentarios, quedan sus opiniones, y hasta ahí. Pero fue un docente, voy a usar un término coloquial, fuera de serie. Ese tipo de maestro que marca, el tipo de maestro que hace que tú pienses que la carrera que escogiste es la que tú querías realmente. El tipo de maestro que te respeta, pero al mismo tiempo que te pide respeto y te compromete a ser el mejor. No tanto por tener éxito económico, no, el mejor formado académicamente, intelectualmente, profesionalmente, espiritualmente incluso en algunos casos. Entonces, la docencia, definitivamente. Claro, yo sé que ahora pues el Sistema Nacional de Investigadores, los perfiles, etcétera. Hay una serie de elementos que privilegian la investigación. Sí, pero me parece que es hora de voltear también otra vez al maestro, al que da sobre todo cátedras magistrales, a lo que realmente es el maestro. O sea, el que al momento de que se para y da su cátedra, tú dices, bueno, aquí hay un maestro, es diferente. ¿Y nunca fuiste secretario de Educación? Aunque sé que estuviste muy cerca de ser secretario de Educación. Puede ser, no sé, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste? ¿No aceptaste? ¿Fue alguna jugada? No, yo lo que no he aceptado... ¿No te hicieron la propuesta al final? No, la propuesta de secretario de Educación no he tenido nunca. Lo que no he aceptado ha sido la Fiscalía General del Estado, como se llama ahora, o en su momento Procuraduría General de Justicia. Eso sí, no. 3 veces dije que no. Sobre todo cuando era Procuraduría General de Justicia. 3 veces. No, educación no. Yo sabía que había comentarios, que había cierta cuestión. Y bueno, sí hubo una posibilidad, por supuesto. La posibilidad fue cuando yo voy a dejar la universidad, se me dice la posibilidad de educación, pero yo considero que no era el momento oportuno para yo ser secretario de Educación. Tú tienes que ver tiempo y circunstancia. Tienes que analizar en dónde estás parado, cuáles son las posibilidades que puedes tener a futuro, tienes que ver con quién vas a trabajar, o sea, muchas cosas antes de tomar una decisión. Y yo para tomar una decisión de ese tipo soy muy prudente. Incluso sigo mucho la tesis de San Ignacio de Loyola, que hay que meter en un cajoncito las cosas buenas, el otro lado las cosas malas, dejar pasar unos días, volver a abrir los cajoncitos, y si siguen coincidiendo, ya tienes un elemento para tomar la decisión. Entonces, bueno, decidí que no en el sentido de decir no, pero no hacer nada, no hice algo, pues, para que yo pudiera hacer. Un intelectual, un académico como eres tú, ¿no le habría hecho falta ser secretario de Educación? O sea, como parte sí, de las cosas que digo... Sí, no, bueno, sí, sin duda. Hacen falta, ¿no? Bueno, sí, pero es que tienes que tomar en consideración, insisto otra vez, en las circunstancias del momento. Es que, acuérdate lo que dice Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. Entonces Maquiavel hablaba mucho de fortuna y hablaba de la virtud. Eso podía estar en ese momento, había fortuna, había virtud. La virtud es conocer, saber, pero también hablaba de la necesidad, ojo, y ahí ya entra la circunstancia. Y si tú ves y visualizas que vas a tomar el cargo, pero por un lado tienes una serie de consideraciones negativas que van a empezar a afectar tus posibilidades para que no tengas éxito, como iba a ser el caso, ya no puedo entrar más a detalle, pues no puedes tú ser tan irresponsable de aceptar. Mañana hablo un poco en mi discurso en el doctorado de que yo decido no reelegirme.
Y ya explico por qué, mañana. Sí, porque ya te iba a preguntar precisamente eso. Porque tú no es. Por lo regular, los rectores buscan una reelección. Cuando hay condiciones, sí. Cuando no las hay, no. Porque no se puede apostar. ¿No hubo condiciones? No, claro que no, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿La política perjudica la educación? A veces sí. Se mete mucho cuando. Pero no la política. Voy a hacer una corrección ahí. No la política, la politiquería. Esa sí es la que perjudica a la educación. La politiquería. Porque la politiquería es intriga, mezquindad, chisme, sordidez, inmoralidad. Eso es la politiquería. Entonces sí, claro. La política en sentido amplio, no. Y hay mucha politiquería en la política tabasqueña. Sí, como no, siempre. Siempre. Acuérdate de este viejo dicho que tenemos en Tabasco, que mucha gente ha repetido. Eso voy a decir ahora, lo conoce casi todo el mundo. La canasta de los cangrejos. Mientras en otros estados del país los cangrejos se organizan y ayudan para que la gente suba, aquí es al revés. Aunque no solamente es la política. No, en muchos otros aspectos también. Sí, está metido en muchos aspectos del ser humano, del tabasqueño en particular, según. Bueno, son las 6:03 Hago una pausa, Jorge, y seguimos platicando sobre pues un académico, que es Jorge Abdo Francis. Muchas gracias. A fondo. Con Chuy Sevilla. XHT desde Villahermosa. Vamos a fondo con Chuy Sevilla. Son las 6:05, 6:05. Bueno, yo quiero que regresemos un poquito con los otorgamientos de doctorados. Sí. La universidad entrega cada año esta distinción, este doctorado, y entrega varios cada año, o ¿cómo es esto? Bueno, mira, voy a empezar por la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer el contraste. La UNAM cada año tiene una ceremonia en el mes de noviembre en donde entrega 10, 11 doctorados, no recuerdo bien, en diferentes áreas. Esa ceremonia, que ya he estado varias veces, en una ocasión tuve el privilegio de asistir a la entrega del doctorado honoris causa de la UNAM al único tabasqueño que lo ha recibido, que es Enrique González Pedrero. ¿El único tabasqueño? El único en la historia de la universidad, Enrique González Pedrero. Así como el único tabasqueño que ha sido rector de la UNAM fue Rodolfo Brito Fucher, que no fue un rector, digamos, con mucho éxito, pero bueno, tabasqueño, enemigo de Garrido, acuérdate,
fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el único. Se enfrentaron fuerte aquí en Tabasco. Sí, pero aparte ya él con los muchachos, en fin. Pero bueno, aquí el asunto es que el único tabasqueño que ha sido rector de la UNAM, bueno, pues el único tabasqueño que ha recibido el doctorado honoris causa de la UNAM ha sido don Enrique González Pedrero. Ahora bien, las demás universidades, bueno, cada universidad tiene su propia, digamos, forma de ver este tema. En el caso concreto de la UJAT, por ejemplo, los rectores previos a mí, varios, no habían entregado ningún doctorado honoris causa. Yo soy el que reinstala, por así decirlo, este tipo de ceremonias. Pasaron varios años en que no hubo ninguna entrega de doctorado honoris causa. El primer doctorado honoris causa que ya entregamos en mi rectorado es en diciembre, finales del año 2000, en el Teatro Esperanza Iris, que tuvo un lleno espectacular, me acuerdo, y vinieron dos personas a recibirlo, dos personas de fuera, que me empezaban a acusar de malinchista, no sé qué. Klaus Raxin, uno de los más grandes juristas de todos los tiempos, alemán, y uno de sus discípulos, digamos, predilectos, Enrique Gimbernat, español, uno alemán y el otro español. Y a partir de ahí nosotros todos los años entregamos doctorados, y entregamos a Gisburg, por ejemplo, uno de los más grandes historiadores que tenemos en el mundo, a los rectores que ya mencioné, a don Henry, etcétera, etcétera. Entonces, luego creo que ya hubo una etapa en la que de nueva cuenta se dejó de lado el tema y no se tomaron en consideración, y posteriormente, al final de otro rectorado, se consideró la posibilidad de entregar uno por sesión. O sea, no hay una regla general, porque eso faltaría, precisar la obligación de tener que hacer la ceremonia una vez al año, en este caso el aniversario de la universidad, sería muy bueno eso, y definir 2, 3, 1, para tener, digamos, no quiero hacer las cosas igual que la UNAM, lo que digo es que puede ser similar y tomar en cuenta la experiencia de ellos. No sea, válgase la expresión, a lo mejor, como dices tú, es una herejía, no sea barata. No, porque si tú revisas los nombres de los galardonados por la UNAM, vas a ver que hay personas muy distinguidas. La UNAM sigue un poco el modelo, si tú lo permites, aunque no es exactamente igual, de reconocimiento que se acaban de entregar del Princesa de Asturias. No sé si seguiste la ceremonia, en donde Matos Moctezuma recibió el reconocimiento, el premio Princesa de Asturias. No sé si viste esa ceremonia, que fueron diferentes, Mayorga y otras personas, ¿no? Fueron aproximadamente 10, también me parece. No, es que tiene que ser especializado en las diferentes áreas del conocimiento humano, que es el caso como se entrega de la UNAM. Es especializado, por ejemplo, no sé, en la física, en la química, las matemáticas, las ciencias sociales, las letras, etcétera. O sea, no puede abaratarse ahí. Ahora, si todo va a ser de la misma, entonces sí, ahí sí. Pero si es abierto, digamos, a todo el conocimiento humano, no. Tú que eres un estudioso de los asuntos académicos, que ha dado conferencias en varias universidades del mundo y que conoce los sistemas educativos en otros países, ¿qué país crees que tiene el sistema educativo que debería ser modelo? Por lo menos que podría ser modelo para nuestro país. Los países nórdicos y Finlandia, fundamentalmente, y Singapur. ¿Y esto podría instrumentarse en México? Sí. ¿Habría la posibilidad? Sí. Con la mentalidad de nuestros maestros, con los sindicatos que tenemos, con todo lo que rodea al magisterio visto y así, el sistema educativo. Visto así parecería una tarea para Hércules, pero no. El tema no es exactamente ese que tú estás planteando. Sí hay maestros que no funcionan, sí, claro, por supuesto. Hay alumnos que no quieren estudiar, sí, también. Sí, los sindicatos de repente hacen cuestiones que no son las más adecuadas, y todo eso está bien. Pero falta un elemento adicional en el análisis: la inversión en materia educativa. Todo lo que se eroga en beneficio de la educación no es gasto, es inversión. Y eso hoy, todavía hoy, año 2022, y con todo respeto y sin ofender a nadie, no se ha entendido. No se ha entendido que todo lo que se invierta en cultura y educación va a tener un destino: la transformación de la sociedad. Pero ¿cuál transformación? La de fondo, la que tiene que ver con la posibilidad de que la gente, los jóvenes, las personas, todos,
¿verdad?, comprendan que la única forma de ser distinto es ser educado, es ser culto y tener el privilegio de poder insertarse en diferentes, digamos, estadios de la sociedad a través de su mérito. Que el mérito sea, decía Carlos Madrazo, que no haya ninguna aristocracia, decía don Carlos Madrazo, más que la del mérito propio. Y yo creo mucho en eso, O sea, ese mérito propio parte de la educación, parte del compromiso, parte del aprendizaje, parte de que si alguien no va a pasar una materia, no lo pases. O sea, tú no puedes dejar, o sea, la evaluación a lo mejor lastima, perjudica, entonces recupéralo de otra forma, habla con ese alumno, ve la manera de poder atenderlo, pero no permitas que por la causa que sea todos pasen en bola, porque no hay otra manera, porque pues, ni modo, ¿verdad? Pues hay que hacerlo. No, o sea, no debe ser así. La evaluación debe continuar. Y si un alumno verdaderamente tiene problemas, hay que rescatarlo. Hay que hablar, puede ser un tema familiar, puede ser un tema personal. Cada alumno es responsabilidad del maestro. Cada uno de los alumnos es la responsabilidad de los maestros. Sí. Debe de atender cuando es un promedio mucho más, bueno, está reprobado o anda arrastrando la cobija para pasar. El maestro tiene que ir hacia ese alumno, tiene que trabajar con él, tiene el maestro que ver cómo le hace para que no se quede atrás. Claro que sí, al menos ese es el intento. Hay ocasiones que es prácticamente imposible, pero entonces recuerda, la familia forma. Eso es muy importante, La escuela informa y te da conocimiento, pero la familia forma. O sea, la familia tiene la otra parte del asunto. O sea, si una familia alejada de los libros, alejada de la educación, alejada de todo tipo de cosas, no le interesa nada, no sabe si llega o no llega la persona a la escuela, si está estudiando, si no estudia, si no lo apoyan, si necesita, digamos, un libro. Y a lo mejor ahí está muy escaso el ingreso de esa familia. A lo mejor hay mucha pobreza. Pero bueno, haciendo un esfuerzo se puede, de alguna forma. Pero no, queda en el último lugar. Claro, primero es comer, me diría alguien, estoy de acuerdo. Pero a partir de ahí, lo que sigue es la educación. ¿Te has puesto a analizar qué le hace falta al modelo educativo mexicano para ser mejor y más eficiente? Más recursos. Y que... ¿Las cosas se solucionan con dinero? No, más recursos de inversión. O sea, no pueden seguir habiendo escuelas en donde no hay baño, por ejemplo. Pues el niño dice, no, o no hay agua, o se está cayendo el techo. O te pongo ejemplos así muy concretitos, ¿verdad? O sea, no, tiene que invertirse, tiene que ver que haya elementos. Y además, otro tema muy importante, la escuela pública, en general, cuando hablo de escuela, hablo en general, no está reñida con la escuela privada. Pero tampoco puede pensarse que la escuela privada es la única solución para elevar el nivel educativo, porque tampoco es cierto. Entonces, ¿cómo resolver este esquema? Las dos universidades, o las tres, o de las universidades más importantes de Estados Unidos, son carísimas. O sea, de Harvard, el MIT, por ejemplo, son muy caras, sumamente caras, ¿verdad? Están muy adelante de otras universidades que también son muy caras. Entonces, solamente es el tema de lo que cobren las universidades, las escuelas, etcétera, sino la calidad de la educación que imparten. Y eso pasa por un tamiz, por una evaluación permanente, tanto de la universidad pública, en este caso de universidad, como de universidad privada. Y hay que reforzar la media superior. Ahí tenemos un problema serio, porque la media superior es el momento en que deja de ser niño, pasa a adolescente, a joven, y está en esa etapa en la cual es muy difícil si no está uno consciente de la responsabilidad que se está haciendo, enfrentando más bien, y la familia también, de que el niño pueda entrar en el camino adecuado. O sea, esa parte hay que fortalecer, la secundaria y preparatoria, o bachillerato, como quieras. Fortalecerla muchísimo. Porque no, hay niños de primaria que son estrellas en sus escuelas, que van muy bien, de repente pasan al siguiente nivel
Y empieza el problema por diferentes circunstancias. Eso no puede ser. Si ya traían una formación, porque primaria de alguna manera sí funciona. Entonces ya traían una formación, ya traían ideas, ya traían conocimiento, ya traían bagaje. Y al entrar a ese área, digamos, un poco, vamos a llamarle, de aguas turbulentas, que es secundaria y preparatoria, es donde empieza el problema. Llegan a la universidad y te encuentras con alumnos que no saben leer en voz alta. Por ejemplo, no saben leer en voz alta. Así, por ponerte una sola línea de lo que se detecta pues en clase, ¿no? La pandemia fue para eso una enseñanza extraordinaria. ¿No? Y no saben leer en voz alta y no saben puntuación a la hora de escribir, y no saben ortografía, etcétera. Exacto, sí, así es. En Europa, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, Canadá, los libros por persona leídos al año van de los 12 a los 14 a los 16 libros que lee una persona al año. En México tenemos el 1.52 libros máximo por persona. Depende el lugar, los estados y el lugar. Pero es más o menos lo que tenemos. ¿Por qué crees que el mexicano no lee o lee muy poco? Bueno, tiene otras actividades. Generalmente al mexicano le interesa más saber qué va a pasar el día 30 entre el partido de México y Arabia Saudita, por ejemplo. Le interesa más saber quién va a ser el próximo presidente de la República. Le interesa más saber quién va a ser el próximo gobernador de Tabasco. Le interesa al mexicano pues ver la posibilidad de poder irse de vacaciones lo más pronto posible. O sea, son otros sus intereses. A mí me interesa todo eso que tú acabas de mencionar. Pero es que ahí... Pero yo reservo diariamente un tiempo para leer. Tenemos una... Y no para leer lo que tengo que leer con motivo de mi trabajo. No es la lectura obligada, no es la lectura de investigación, no es la lectura porque voy a hacer una entrevista a un físico o qué sé yo que tengo... No, la lectura que yo disfruto, la lectura que a mí me hace, me construye y me deja satisfecho. Entonces, sí, yo soy de esos mexicanos que les interesa el fútbol y que les interesa la política y que les interesa, pero eso no opta para que conste. Sí, claro, está buena la frase. No, aquí lo importante es también que la política editorial, como materia editorial en general, pública, vamos a hablar de la política pública, no ha tenido continuidad. Entonces, hay gobiernos que, bueno, publican una gran cantidad de libros, prácticamente los regalan, etcétera, y de repente se pierde el envío y vuelve a empezar. Entonces, cuando sucede eso, es muy difícil mantener, digamos, una línea general. Eso por un lado. Por otro lado, la gente, no todos, obviamente, pero muchas personas piensan que leer es perder el tiempo. Porque tenemos en casa una enemiga terrible. La televisión y ahora las redes sociales. Eso aparte, eso todavía la televisión es muy importante, ¿no? La televisión, sobre todo la televisión pagada, la de paga. No tanto la televisión abierta, pues, más o menos hay de todo, pero la televisión... Entonces, bueno, la gente... Nosotros, cuando estábamos chamacos aquí, Jorge, teníamos un canal y se veía puro confeti. Y luego empezó otro canal que se veía más confeti. Sí. Y así nos llevamos un buen tiempo de nuestra infancia y nuestra juventud y nuestra adolescencia. Sí. Ahorita es una locura, no sabes para dónde ver en la televisión, claro, por todos los sistemas que hay. Por todos los sistemas que hay, puedes ver canales europeos, canales sudamericanos, canales de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes toda una problemática. Entonces, ¿qué hacer para que la gente lea? Hay que interesarlos en la lectura. Yo he visto, por ejemplo, el esfuerzo que se hace en telereportaje, que llega Vicente Gómez Montero y da a conocer un libro y habla de él, y lo hace muy bien. Además, Vicente es una gente genial. Y entonces, bueno, ese granito de arena que se pone, pues repetirlo 1.000.000 de veces o muchos millones de veces, para que entonces la gente
al ver está reflejado Pero es que creo lo que que significa la lectura, entonces va a ir cambiando. creo que hay que empezar por el A, B, C. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando va a empezar a leer a alguien, no puede uno empezar, o sea, no le puedes dar el libro de, no sé, un libro complicado. Tienes que darle un libro atractivo, Claro. un libro sencillo, un libro que lo atraiga, que lo atrape. Y de esa manera. Yo tengo, por ejemplo, un empleado al que le tengo mucha estima y todo. Empecé a pagarle un libro muy entretenido, le gustó, le di otro y le he dado, y el amigo pues se lee sus 5 o 6 libros al año. Pues sí. Él es producto del campo, es una gente que vino desde abajo, etcétera. Bueno, pues ya lee. A lo mejor no todo lo que quisiéramos que leyera, pero lee mucho más arriba del ritmo promedio. ¿Pero por qué? Porque hubo una introducción, Sí. hubo una degustación. Pero si tú quitas algunas materias, ya afortunadamente se está regresando a otros esquemas, pero hubo un tiempo en el que, por ejemplo, desaparecieron materias vinculadas con la lectura, con el civismo, con la ética, porque se consideraba que no eran necesarias. Entonces, peor tantito, ¿verdad? ¿Tus alumnos leen? Algunos sí. Yo tengo un alumno, por ejemplo, que es brillante, no voy a decir el nombre, porque no quiero compararlo con nadie, o con alguien, y me lo encontré el otro día que fui a Sociales a un evento del CCEA. Se me acercó y me dijo: maestro, voy a hacer mi tesis, estoy trabajando en este tema. Le dije: oye, ese tema tú, es un tema bastante light, ¿no? Por usar el término así, con una palabra, no el español. Y me dijo: bueno, es que no, le dije, métete en otros asuntos, métete en otros. Ya le estuvimos platicando durante 1 hora casi ahí. Y luego me dijo: pues mándeme la bibliografía. Le envié ya leyó 2 de los libros que yo le sugerí que leyera para la posible tesis que a lo mejor sí hace. O sea, pero él está formado. Claro. Es un alumno de 10, pero de 10 de verdad, porque ese es otro problema, ¿eh? ¿Qué libro te marcó a ti, Rilke, la poesía de Rainer María Rilke? Estaba en la casa, yo lo tomé un día, lo empecé a leer y me gustó, y yo era muy chico, ¿no? Y de repente me sabía que había muchos libros ahí en mi casa, de todo tipo, de poesía, de medicina, y bueno, me fui metiendo, y bueno, la verdad es que para mí fue muy grato, ¿no? Muy grato poder estar rodeado de libros y de un periódico que yo leía de cabo a rabo en esa época, Excelsior. Sí, los tiempos aquellos. Sí, te estoy hablando de hace muchísimo, de la prehistoria, pues. Sí. Entonces, todo el mundo leía Excelsior. Sí, llegaba a la casa, llegaba a veces con un día de retraso, porque llegaba por ADO, me parece. No, llegaba por Mexicana de Diversión, pero había que ir, lo tenía que llevar a Cárdenas de ADO, y entonces había un señor que era el que lo distribuía, y a veces lo distribuía hasta el siguiente día, en fin, todo un precioso tiempo. Y entonces, así, ¿no? Y claro, los libros clásicos de la juventud, ¿no? O sea, lo que se leen. ¿Cuál es un libro que todo el mundo debería de leer? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en todo el mundo, no sé, pero Moby Dick debe de leerlo muchísima gente, por ejemplo. No sé si todo el mundo, pero sí mucha gente debe leer Moby Dick. Y deben de leer también mucha gente a nuestros poetas. Ahora que presentamos el libro de Pellicer, la reedición hay gente a la que no le gusta la poesía. Es que hay que enseñárselas, hay que traducírselas, hay que explicárselas, hay que leérselas en voz alta, hay que decirles qué quiere decir el poeta. Ahora que presentamos la reedición que se hizo de Colores en el Mar, que hizo la OJAT, de don Carlos Pellicer, fue el Instituto Juárez la presentación, me tocó la oportunidad a mí de presentarlo, junto con Carlos Pellicer López y con Gómez Montero y con Donnell y con Chico Magaña, ¿verdad? Fue muy bonito la ceremonia. Cuando la gente que estaba ahí, pues es gente que toda está muy comprometida con la poesía y con Pellicer y demás. Entonces, pero de todas formas, tú ves cómo se refleja, pues, lo que estás leyendo
con el texto y con la respuesta de la gente. Bueno, mañana, en el discurso que voy a pronunciar, yo arranco con 2 poemas. Un tabasqueño, como es Pellicer, de Universal, y un tabasqueño adaptado, digamos, de origen chapaneco, que es Gurría Orgel. Fragmentos, o sea, no todo el poema, por supuesto. Pero ahí tienes. Entonces, mucha gente, si tú le preguntas, oye, ¿sabes quién es Carlos Pellicer? Te van a decir que sí. Has leído a Pellicer y seguramente van a salir con el asunto de esto de agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy, de agua hermosa es mi abolengo y por eso estoy aquí dichoso por lo que tengo, y se acabó el asunto. Y hasta ahí llegó. Y Pellicer es místico, Pellicer es la naturaleza, Pellicer es el gran espiritual, por un lado, sí, el gran sonetista. Hay un trabajo de Alicia de Laval, tabasqueña, por cierto, María del Pilar del Espíritu Santo Torruco, que se llama El soneto en la poesía de Carlos Pellicer. Un trabajo extraordinario, donde analiza el Pellicer sonetista, o sea, el Pellicer que hace del soneto, que es una de las formas de construcción de la poesía más difíciles, un trabajo espléndido. Bueno, todo eso hay que explicarlo. Porque si tú no lo explicas, pues entonces no. Mira, durante varios gobiernos han hecho un gran esfuerzo editorial. Santa María, que por cierto recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sí, claro, se lo entregó Mario Brown Peralta. A él, Santa María fue el primero que hizo una gran colección de textos, de libros, vinculados sobre todo con autores tabasqueños y otros, y bueno, se hizo una gran difusión en aquel tiempo, ¿no? Tuvimos un gobernador muy vinculado con las letras, que fue Noel de la Flor Casanova, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esos periodos. De repente se pierden un poco, vienen otros gobiernos y no siguen, no continúan esa labor. Rovirosa hizo un gran trabajo editorial, pero lo hizo, lamentablemente, no tuvo la distribución necesaria. O sea, un poco se quedó, no sé, en la casa de fulano, de sutano, que se mandaban los libros, pero no necesariamente esa gente o los va a leer o algo, ¿no? O sea, había que ver a otras personas, sí. Después González Pedrero retomó muchos de estas ideas, y así ha sido, pero no hay el esfuerzo permanente de hacer, por ejemplo, círculos de lectura abiertos en las ciudades, en los municipios, en las comunidades, en las rancherías, en los pueblos, en las villas. Y que hayan lectores, que hablen con las personas, que les lean los textos, que le lean la poesía de Pellicer, que es tan bonita. No te estoy pidiendo que le lean a Gorostiza, a lo mejor después sí ya, a José Gorostiza, pero si usted empiezas ahora sí, lo que tú decías. Hay que empezar con la papilla, con el guerre, empiezas y le das muerte sin fin. Luego darle la carne y sí, todo. La primera vez que van a leer un libro y va a ser muerte sin fin, hasta ahí llegó. Entonces vamos con otro tipo de poemas, ¿no? Poemas, digamos, más cercanos y que pueden ayudar a que la gente se interese y se vaya metiendo. Por ahí eso, el trabajo es muy fuerte, pero hay que hacerlo, pues. Ramón Gómez Medina te dice que una vez que se descentralizó Banobra se fueron a Méndez, un edificio al lado del movimiento Cuauhtémoc, ¿no? Ah, sí, del monumento, sí. Monumento, sí, es una casita un poquito así como... Sí, bajita. Oye, sí. Jorge, ¿cuál es la satisfacción más grande que has tenido en tu vida después de tu matrimonio, de tus hijas, de tu nieto? ¿Cuál es la satisfacción más grande que podrías contar? No tengo ninguna duda de contestarte que haber sido designado rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por parte de la Junta de Gobierno el 20 de enero del año 2000. ¿Es tu más gran satisfacción? Sí. ¿Y te marcó ser rector de la universidad? Sí. Fue un cambio absoluto en mi vida. Yo venía de la Comisión de Derechos Humanos. Pero no buscaste la reelección. No, porque no se dieron las condiciones, insisto. O sea, mira, en ese momento que yo me voy de candidato primero a rector, porque te avisan de que en el Consejo Universitario alguien ha dicho tu nombre, es la primera parte del proceso, ¿no? Y yo pregunté, ¿cuántos somos? No, pues como unos 20. Dije, bueno, está bien. Yo dije, no. Después te avisa de que ya quedaste en la terna. Les pregunté, ¿y quiénes son los otros dos de la terna? Un nombre en particular me llamó mucho la atención, dije, voy yo cubriendo. ¿Quiénes eran los otros que estaban en la terna? Bueno,
Era el señor, ahora doctor, Roberto Montes de Oca. Ah, sí, fue mi maestro. Sí, una persona impecable, fue mi compañero de trabajo, lo estimo mucho a él y a su familia, a su esposa. Son personas muy, digamos, puntuales, Sí, estudiosos, responsables, en fin, todo lo que te pueda decir, ¿no? Y de tu especialidad era el otro candidato, el doctor Víctor Pérez Priego-Cobian. Claro. Muy buena persona también él. De hecho, nos ayudó a resolver un problema después. Él fue director de la... Él fue director 8 años, Sí. 8 años y un poquito más. Ya te cuento por qué un poquito más. Por un pleito que hubo entre dos personas muy importantes de Tabasco. Pero bueno, él era el director de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, DACA, que es una división muy fuerte, siempre estaba muy participativa en todo. Fue la terna final, y yo pues no tenía cargo universitario. El maestro Montes de Oca sí, y ¿cómo se llama? Y Víctor sí. Entonces el Instituto Juárez fue una mañana, ahí se llevó a cabo yo llegué tarde, por cierto, unos minutos tarde a la reunión con la Junta de Gobierno, porque no me quedaba el saco. No me cerraba, y tuve que hacer ahí una serie de... En fin, entonces llegué y ya finalmente pues, me tocó a mí ser el primero en pasar a presentar el programa de trabajo, ¿no? Y ahí estuvimos toda la mañana ahí. Fue un proceso muy seguido por mucha gente, había radio en vivo, televisión. Fue muy agradable estar ahí, y ya como en el rango de las 12, de la 1 de la tarde, 1:30 de la tarde me parece que fue, ya se dio a conocer cuál era el resultado, ¿no? Que el presidente de la Junta de Gobierno la hizo de emoción, mi querido amigo el maestro Caña, porque a la hora que ya dice, entonces es designado rector para el periodo 2000-2004 el doctor, y se para. Ya me quedábamos dos ahí, Víctor y yo, porque claro, en ese momento Roberto no era doctor, era ingeniero y maestro. Y entonces pues silencio total, ¿no? Ese silencio que se hace así, ya soltaron y no, pues ya. Entonces así fue un momento muy importante, muy importante. Es un antes y un después. Y te digo, yo dejo muchas cosas para ir a la universidad. Yo era en ese momento presidente de la Comisión de Derechos Humanos, presidente a nivel nacional de todos los organismos públicos de derechos humanos del país, director regional para América Latina y el Caribe de la FIO. La FIO es la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Y era vicepresidente del Club Mundial de la ONU. O sea, tenía una gran... O sea, mi siguiente ruta era la ONU, los organismos internacionales de la ONU en materia de derechos humanos. Pero dije, no. Ya cuando me avisaron, dije, no, sí, acepto, sí, claro, sí, voy a... O sea, porque tienes que decir que estás de acuerdo en participar. Y tú, si no entras, ¿no? Entonces, y tuviste que dejar todo. Sí, claro, pero para bien, fue una excelente decisión. Pues este es el personaje que mañana recibirá el doctor honoris causa por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, junto con la fiscal Dolores Delgado García, fiscal española. Y que bueno, pues hoy me ha dado un gusto enorme que haya aceptado venir a platicar conmigo, platicar amplia y extensamente, conocer un poquito más a Jorge Abdo. ¿Querías agregar? Sí, te quería yo agregar que hay 2 tabasqueños más que también han recibido el doctorado honoris causa de la universidad. Ah, caray, a ver. Te lo decía yo fuera de micrófono, pero ya te lo digo ahora. Confirmas. Sí, te lo digo ya al aire. Carlos Pellicer, justamente. Y si mal no recuerdo, también don Carlos Madrazo Becerra. Carlos Madrazo Becerra. Carlos Madrazo Becerra. Ah, caray. Carlos Pellicer, Francisco Santamaría, Juan José Borregar, Miguel Ángel Gómez Ventura y un servidor. Ok, lo de Carlos Madrazo me sorprende un poco. Era el gobernador Madrazo, tenía la facultad en ese tiempo, a lo mejor por eso fue, de designar al rector. O sea, no había autonomía universitaria, no pasaba por el proceso que te acabo de explicar de Consejo Universitario Junta, sino que directamente se designaba. La autonomía fue hasta Borregar. No, en el gobierno de Mora. 1966.
En el gobierno de Mora ya deja de ser UJA, deja de ser Universidad Juárez de Tabasco, para pasar a ser Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, pero previo a eso, o sea, el primer rector, acuérdate, es Ocampo Ramírez. Sí. Ahí es Universidad Juárez de Tabasco todavía. Entonces, el gobernador tenía la posibilidad de nombrar al rector directamente y nombra a un veracruzano muy famoso en la vida política del país, que se llamó, pues ya murió, Juan Maldonado Pereda. Al otro personaje que nombraron, que ese está un poco perdido en la historia de la universidad, se llamó Fernando Álvarez Villa. Ellos dos fueron nombrados por el gobernador directamente. Entonces, en el caso de Maldonado, lo nombra el licenciado Madrazo, y yo me imagino que Maldonado, en retribución, agradecimiento a ese nombramiento, lo designa honoris causa de la universidad. Como se hacían las cosas en aquellos tiempos. Pues de cierta forma sí, porque Maldonado además nunca quiso regresar. Yo traté de que viniera a Tabasco, yo fui rector para, pues, hacerle un reconocimiento, que fue un rector bueno, o sea, no fue mal rector. Él sí fue secretario de Educación en Veracruz, él sí fue secretario de Gobierno, etcétera. Juan Maldonado Pereda. Muy bien, pues muy valiosa esta información, pero el tiempo ya se nos terminó. Bueno, si quieres seguimos a reporte de la noche. Sí, ¿verdad? Sí. Me va a echar cuero ahí mi hijo. Bueno, pues agradecer a Jorge, recordar que mañana será esto a las 7 de la noche. Sí. En el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, el CIBE. Sí. Y al día siguiente, el miércoles 30, a las 6 de la tarde, ahí mismo en el CIBE, se va a entregar el Premio Nacional Malinali 2022, que se había dejado de entregar algún tiempo y ahora lo retoma el rector Narváez. Se lo van a entregar a Gloria Ramírez Hernández. Brillante promotora y defensora de los derechos humanos. Y Joaquín González Ibáñez y Baltasar Garzón Real. Ellos 3 en derechos humanos. Sí. Y en humanismo al Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Gran Casasus. Sí, claro, por la parte de la pandemia. Esto será a las 6 de la tarde, el miércoles. Quiero aprovechar para dar una invitación también sobre el doctor Garzón. El día 1 de diciembre, Instituto Juárez. Por favor, verifiquen la hora, no la tengo en la mano en este momento, o en la rectoría de la universidad, no me acuerdo bien dónde es, pero bueno, es ese día, 1 de diciembre, vamos a presentar el libro Los disfraces del fascismo, de Baltasar Garzón, Rodolfo Campos, un servidor, y modera el licenciado Guillermo de Narváez Osorio. Me parece que es un libro totalmente vigente. El fascismo en muchas partes del mundo está de vuelta. Hasta ahí de la dejo, para que puedan estar siguiendo esta presentación. Ya me lo de vendiste. Ya me vendiste el libro. Los disfraces del fascismo. Así se deben manejar los libros. Así se deben de manejar y vender para que la gente se interese en ellos. Pues gracias, Jorge Abdo. Muchas gracias y muchas felicidades por este nuevo logro, por esta nueva distinción que hace la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y gracias por estar también una vez más con nosotros aquí en A Fondo, ahora de una forma diferente a como en otras ocasiones que has venido a hacer el análisis. Muchas gracias a ti. Es el doctor Jorge Abdo Francis. Por cierto, Alberto Ramón Acosta pregunta al doctor Abdo qué tanto influye la pedagogía en la enseñanza del alumno en su experiencia, y lo saluda y lo felicita. Ya es que ya no tengo tiempo, ya estoy pasado 10 minutos. Eberto Taracena Ruiz, que por cierto me dio mucho gusto saludarlo el pasado, ¿qué día fue? No me acuerdo qué día, la semana pasada, el jueves, allá en Jalpa de Méndez. Ahí tuve el gran gusto de saludar a don Eberto Taracena Ruiz. Dice saludar con afecto a su amigo Jorge Abdo Francis por recibir mañana este doctorado, y que te felicita por tu trabajo docente. Bueno, estas son, ¿qué? Bueno, es de Javier May Benjamín Domínguez Pérez, de Poza Redonda Cárdenas. Alán Gómez Hernández le solicita audiencia porque el Tren Maya atravesó una propiedad que tiene en Mérida y necesita platicar con él. Adolfo Córdoba de la Cruz, Juan Alberto López Montejo del Poblado C20 de Cárdenas, Verandi Bautista Domínguez del Poblado C27 de Cárdenas, Juan Lenín Palacios García Refrenda, todos ellos le dan su apoyo a May, a Carmen Jiménez Quiroga de Cárdenas, Guadalupe Collado Rivero, y Damaris Pérez Olán y otros muchísimos que están acá en redes sociales, pero como decía, el tiempo se nos terminó. Les recuerdo nada más que a las 7 en punto
Juan Pablo Sevilla Telles y todo el equipo tendrá la cosecha informativa a partir de, como dije, 7 de la noche, en Reporte de la Noche. A las 9 de la noche no se pierdan a el psicólogo Paco Evia. Vive hoy, 9 de la noche por esta señal 104.1 de FM. Y mañana temprano a las 5, Carlos Arturo Cabrales les espera en Amanecer de mi Tierra. A las 6, Hugo Triano en Buenos Días Telereportaje. Y a las 7, Manuel Sevilla Oropesa en Telereportaje. Pásenla bien, que Dios les bendiga. Y arriba, corazones. Adiós. Los lunes, 4 de la tarde. Para entender los sucesos, diferentes puntos de vista, diferentes ángulos de la noticia.